este circuito que vemos acá. ¿Sí? Es una resistencia al cual le hacemos circular una corriente, la parte de la fuente no la dibujamos, medimos la tensión en la resistencia y la corriente por la misma. El voltímetro está más cerca de la resistencia, ustedes recordarán cuál es esta conexión, ¿no es cierto? Me dan datos de los instrumentos. Tengo distintos tipos de instrumentos. Tengo 2 amperímetros y 2 voltímetros, ¿sí? Con alcances diferentes y clases diferentes. La clase estaba relacionada con el error que voy a obtener en la medición, ¿no es cierto? Acuérdense que a una clase más chica le corresponde un instrumento mejor. Entonces, lo que nos pide primero, indicar el tipo de conexión empleada en este circuito y la expresión del error metodológico correspondiente a dicha conexión. ¿Está? Bueno, revisen la teoría. Alguien, si se anima, dígame qué tipo de conexión es esta. Conexión corta. Exactamente. Bueno, empleamos la conexión corta. Recuerden que el nombre del tipo de conexión hace referencia a la posición del voltímetro. Mientras más cerca está de la carga, conexión corta. Si está más lejos de la carga, conexión larga. Para la conexión corta, el error metodológico era esta expresión que vemos acá, que estaba relacionada con la resistencia del voltímetro. ¿Sí? Mientras más chica sea la resistencia del voltímetro, más grande se va a hacer nuestro error metodológico. Bueno, como la R que yo quiero medir es aproximadamente 1 ohm, para voltímetros normales, que tienen de 10.000 ohm en adelante, este cociente me va a dar un número muy chiquito, con un montón de cero después de la coma. ¿Sí? Entonces, cuando la resistencia que yo voy a medir es muy chica, es de esperar que el error metodológico se achique mucho, se haga prácticamente despreciable. En este caso en particular, se haría despreciable, ¿no es cierto? Bueno, vamos al punto B. Nos piden elegir qué instrumentos usaríamos para obtener el valor de R con la menor incertidumbre, con el menor error posible. ¿Cierto? Entonces tengo que elegir un amperímetro y un voltímetro. Y tengo 2 y 2. Bueno, bajo la hipótesis de que el error metodológico es muy chico, despreciable, puedo hacer la suposición de que la R que voy a medir, la R observada, va a ser directamente la R que yo quiero obtener, ¿cierto? Recuerden que cuando el error metodológico yo lo podía despreciar, entonces yo puedo decir que R es igual a R0. Y también que delta R sobre R va a ser igual a delta R0 sobre R0. O sea que no tengo que corregir ni el valor obtenido, ni el error obtenido. Acá hacemos un ejemplito de, si bien a partir de ahora pueden aplicarlo de memoria, que el error de un cociente es la suma de los dos errores relativos, hacemos un ejemplito cortito de cómo llegamos a eso, ¿no es cierto? Si yo tengo que R0 es B0 sobre I0 y aplico el logaritmo a ambos miembros, logaritmo de R0 es logaritmo de B0 menos logaritmo de I0, porque el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, ¿cierto? Entonces, si derivo ambos miembros de un lado y del otro, la derivada del logaritmo era el diferencial sobre la variable, sobre R0, ¿cierto? Y del lado derecho voy a tener diferencial de B0 sobre B0 menos diferencial de I0 sobre I0. Ahora, pasando a incrementos finitos, por un lado los diferenciales se me transforman en delta y los signos menos se me transforman en más, siempre. Entonces, el error delta R0 sobre R0, que sería el error de mi medición, yo lo podría obtener como delta B0 sobre B0 más delta I0 sobre I0. O sea, el error relativo que tiene el voltímetro más el error relativo que produce el amperímetro. ¿Ok? Este es el error que vamos a conocer normalmente como instrumental. Cada uno de estos dos está formado por una parte de clase y otra parte de apreciación. Entonces, para obtener delta R0 sobre R0, yo tengo que calcular delta B0 sobre B0 de clase, más delta B0 sobre B0 de apreciación, más delta I0 sobre I0 de clase, más delta I0 sobre I0 de apreciación.
sea, cada instrumento tiene su error de clase y su error de apreciación. Para seleccionar el instrumento que vamos a utilizar, tenemos 4 posibilidades, que son las combinaciones que se nos van armando con un amperímetro, con un voltímetro, y ese amperímetro con el otro voltímetro, y así sucesivamente. Como tenemos 2 y 2, tenemos 4 posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, para calcular cuál es el que más nos conviene, vamos a calcular esto que vemos acá, pero solo el error por clase. No hace falta, para decidir qué instrumento usar, no hace falta que incluyan el error de apreciación. ¿Ok? Si les pidieran el delta R sobre R en forma exacta, sí, tendrían que calcular todos los errores. El de clase, el de apreciación y sumarlos. Pero para decidir en primera instancia qué instrumento usar, ustedes todavía ni siquiera hicieron la medición, ¿no es cierto? Para decidir qué instrumento van a utilizar, lo único que utilizan acá son los errores por clase. Entonces, empezamos viendo la posibilidad 1, el amperímetro 1 y el voltímetro 1. El amperímetro 1 tiene alcance 0,5 amper y clase 0,1. El voltímetro 1 tiene alcance 3 volt, clase 0,1. Lo primero que tengo que ver es cuál de los dos instrumentos se me va a ir a fondo de escala primero. Si yo tengo una resistencia de 1 ohm, cuando yo le aplique esta corriente, 0,5 amper, usando la ley de Ohm, la tensión que van a caer entre sus bornes son 0,5 voltios, ¿cierto? Entonces, cuando este mida 0,5 amper, este va a estar midiendo 0,5 voltios. Entonces, el amperímetro llegó a fondo de escala y el voltímetro todavía no. Entonces, tengo que usar como corriente de medición el valor de fondo de escala del amperímetro, en este caso. O sea, uso como valor de fondo de escala el alcance del instrumento que llegue primero a su fondo de escala. Porque a partir de ahí no puedo seguir aumentando porque ese instrumento se me va a quemar, ¿no es cierto? Entonces, para esta combinación, uso una corriente de 0,5 amper y voy a tener una tensión de 0,5 voltios. Esta por el ohm que vale R. Calculo entonces el error de clase. Era la clase del instrumento por el alcance sobre la medición. ¿Sí? En este caso, para el amperímetro, la clase es 0,1, el alcance era 0,5 y la medición es 0,5 porque este instrumento lo uso a fondo de escala. ¿Está? Entonces, estos dos se van, me queda 0,1. Para el voltímetro, voy a tener la clase del voltímetro, 0,1, por el alcance del voltímetro, 3 voltios, dividido lo que voy a estar midiendo, la medición, que en este caso es 0,5 voltios. Bueno, 3 sobre 0,5 es como 3 por 2, sí, 3 por 2, 6 por 0,1 da 0,6, sumado al otro 0,1 me da 0,7%. ¿Está? De la misma forma, voy calculando los errores que yo tendría por clase con las distintas combinaciones. Si uso el amperímetro 1 y el voltímetro 2, acá pongo datos del voltímetro 2. La clase del voltímetro 2, el alcance del voltímetro 2, y así sucesivamente voy haciendo el mismo cálculo para las distintas combinaciones. Amperímetro 2, voltímetro 1, amperímetro 2, voltímetro 2. Después comparo todos los errores que obtuve. 0,7, 0,5, 0,8, 0,7. ¿Cuál es el más chico? Bueno, en este caso la posibilidad 2. Ese es el que elijo. Ustedes obviamente van a elegir el que les produzca el menor error posible. ¿Cierto? Entonces llegamos a la conclusión que la pareja de instrumentos que nos conviene es la amperímetro 1, voltímetro 2, dada en esta segunda posibilidad. Eligen el que tiene asociado un error más chiquito. Recuerden que cuando calculan el error por clase, como la clase ya me viene en por ciento, la clase de un instrumento ya está en por ciento, este error que obtienen acá ya está en por ciento. O sea que le tienen que poner el signito por ciento, simbolito por ciento, para no olvidarse. Y no olvidarse y después dividirlo por 100 o multiplicarlo por 100 para pasarlo en por ciento, ¿no es cierto? Les daría un error gigantesco, 50%, por ejemplo. Muy bien. Hasta ahí llegamos con el problema 1.
¿Alguna consulta sobre esto? No, profe. No, por mi parte ¿Está no. bien? Perfecto. Tengo una consultita, profe. Dale. No me acuerdo, me perdí la parte por qué era que calculábamos solamente el error de clase. Bueno, ¿eso es todo? Sí, no sé si se escuchó. ¿Se escuchó? Pensé que ibas a preguntar Sí, algo sí, más. no pregunté eso nomás, del por qué calculábamos el error de clase. Cuando calculamos el error de una medición, lo calculamos completo. En los ejercicios que siguen lo vamos a calcular completo. Clase y apreciación. Cuando calculamos para ver, antes de la medición, para ver qué instrumentos vamos a usar, calculamos el error de clase únicamente. No estamos todavía con la certeza de cuál va a ser la lectura de la medición. Entonces no podemos calcular el error de apreciación porque no sabemos si el delta tita de apreciación va a ser 0,1 divisiones o 0,2 divisiones, ¿no es cierto? Entonces, esa parte no la podemos calcular, entonces simplemente no la calculamos. Nos basamos en el error de clase para elegir los instrumentos. Es porque estamos eligiendo los instrumentos. ¿Está? Ok, perfecto. Bien. Gracias. Acá lo tienen en un renglón, les dice, solo se consideran errores de clase al seleccionar instrumental. Bueno, vamos al problema 2. En este circuito, fíjense que el voltímetro está tomando la tensión de la resistencia y del amperímetro, de los dos. ¿Qué conexión era esta? Larga sería. Exactamente, la larga. Determinar R con su jerarquía. Se supone que alguien vino y ya tomó la medición, ¿sí? Y nos da los datos de todo lo que midió, y nosotros tenemos entonces que calcular R con su jerarquía. Ustedes entonces lo que estarían haciendo es los cálculos de una medición indirecta. Me dan como datos, los datos del amperímetro. Tiene dos alcances este amperímetro. 30 mA y 600 mA. Y es del tipo Joule universal. No se asusten que ahora vamos a ver lo que significa esto. La UG y la RG son dos datos que nos están dando del Joule universal. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo usarlos. De los elementos que forman el Joule universal. La clase del amperímetro es 0,5. El número de divisiones totales del amperímetro es 60 divisiones. En la medición que yo hice, la corriente que yo medí, cuando yo miré, en la escala leí 59,4 divisiones. ¿Está? Y en el alcance de 600 mA. O sea, lo conecté en este alcance, medí y observé 59,4 divisiones del total de 60 que tiene el amperímetro. El error de apreciación que vamos a considerar acá es 0,2 divisiones, porque el n no es una cantidad exacta. Si fuera 59, tomaríamos 0,1 divisiones. Como es 59,4, le ponemos 0,2 divisiones al error de apreciación. Si fuera, entonces, en una lectura que nos da un número entero de divisiones, si hubiese sido 59, hubiéramos tomado 0,1 división. Esos valores son los que usamos siempre en todo el cursado. El voltímetro es un voltímetro digital, tiene alcances de 0,2, 2 y 20 volt. Es de tipo 3 dígitos y medio. Recuerden que el medio de los dígitos quiere decir que tiene 3 dígitos que pueden mostrar del 0 al 9 y un dígito más adelante de todo que me puede mostrar 0 o 1. ¿Ok? Eso es lo que significa el medio este. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo he visto instrumentos que muestran, o sea, 3 dígitos que van de 0 a 9 y que el dígito que está delante de todo puede ir de 0 a 4. ¿Esos instrumentos cómo se llamarían? Sí, en realidad esos instrumentos
el dígito que está delante de todo puede ir de 0 a 3. ¿No es cierto? No, pero por ejemplo, yo si mido resistencia infinita con uno de esos instrumentos, con un tester, me marca 40 megohms, por ejemplo. Pero en realidad te está marcando 39,99, ¿no es cierto? Bueno, puede ser, pero en la pantalla quiero decir que leo 40. ¿En la pantalla no lees 39,999? No, leo 40,00. Bueno, Dígito. ese es un instrumento más moderno que no usaría este tipo de denominación. Pero los instrumentos que medían hasta 4.000, por ejemplo, hasta 4.000 cuentas, se decía como instrumentos de 3 dígitos y 3 cuartos. Porque el dígito de más adelante de todo podía marcar de 0 a 3. ¿Tá? Entonces el 3 cuartos significa que el número máximo que puede mostrar es 3, pero tiene 4 valores, puede tomar 4 valores, 0, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? En este caso, el número de adelante puede tomar hasta 1, pero tiene 2 valores en realidad, 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces eso indica el 2 de abajo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ese que vos decís, tenés que contar la cantidad de dígitos enteros, suponete que sean 3, entonces vos dirías que es de 3 y 3 cuartos. Listo. ¿Tá? O sea que el medio y el 3 cuartos que ven acá no tiene nada que ver con agregarle un 3 cuartos a este número. Les está indicando cuánto puede mostrar el dígito de más adelante de todo. Entonces, acá el display este podría mostrar desde 0000 hasta 1999. En la escala de 20 volt mostraría como máximo 19,99 voltios. La resistencia interna de 10 megohms. El error del instrumento me lo dan en un porcentaje de la lectura más una cantidad de dígitos inciertos. En este caso, 0,25% de la lectura y un dígito incierto. Lo que lee el operador es 0,66 voltios en el alcance de 2 voltios. O sea que lee 0,660 en el display. Bueno, la primera pregunta que me hacen es determinar R con su jerarquía. Y la segunda pregunta es si la disposición que se está utilizando, la conexión larga, es la más conveniente. O si hubiera otra que me convendría más por los datos, por los valores de R, ¿cierto? Ustedes ya tienen que encontrar un mecanismo para poder decidir si están usando la conexión correcta o no. O sea, si conviene usar la corta o la larga, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el punto A y calculemos la corriente observada en el instrumento, en el amperímetro. La corriente observada es el número de deflexiones del amperímetro por la constante del amperímetro. Es decir, el número de deflexiones y la constante, recuerden que es el alcance del instrumento dividido el número de divisiones del instrumento. El alcance es el valor máximo que puede medir y esto el número total de divisiones. Entonces, mirando los datos, lo que yo estoy leyendo son 59,4 divisiones, el alcance son 600 mA y el número total de divisiones son 60 divisiones. Entonces, haciendo esta cuenta, yo me encuentro con que la corriente observada es 594 mA. La tensión observada ya sale directo del instrumento porque es un instrumento digital, ya sé que es 0,66 voltios. Vamos a analizar un poquito el zoom universal. Después seguimos adelante con el resto del problema. El zoom universal es un instrumento como este que vemos acá. Esto que vemos acá es todo el amperímetro. ¿Está? Este redondelito con la letra A es un amperímetro. Estos dos bornes de este instrumento es este común y uno de estos dos. En este caso particular, como me dicen que estoy usando el alcance de 600 mA, sería este y este que está acá. ¿Ok? O sea que de acá para arriba, todo esto que está acá, es este redondel. Está dentro de este redondel.
Entonces nosotros tenemos que ver cómo está formado el amperímetro ahora, ¿sí? Adentro hay un instrumento elemental. Ese instrumento me dan los datos en el enunciado. ¿Cuáles son los datos de este instrumento? Siempre me lo van a dar con la denominación UG, RG y latina G. ¿Qué es UG? Es la tensión que yo le tengo que aplicar en los bornes para que el instrumento llegue a fondo de escala. IG sería la corriente que yo le tengo que hacer circular para que el instrumento llegue a fondo de escala. Y si hago el cociente entre los dos, UG sobre IG me daría RG, que es la resistencia que tiene su bobinado, ¿no es cierto? Es el instrumento más elemental que se puede conseguir. Para ajustar su alcance, se utiliza, para transformarlo en un amperímetro, algo llamado shunt, ¿no es cierto? En este caso, el shunt universal. ¿Qué es un shunt? Es una conexión de resistencias en paralelo. Entonces, yo voy a tener un alcance muy grande y la mayor parte de la corriente que yo voy a medir se va a ir por la resistencia shunt. Y un poquito va a circular por el lado del instrumento. De forma tal que cuando por acá circule la corriente del alcance, por el instrumento tiene que estar circulando la IG y el instrumento me esté marcando el fondo de escala. Entonces, con la resistencia shunt lo que yo estoy haciendo es modificando la escala del instrumento, por lo tanto modificando el alcance del instrumento. ¿Se entendió básicamente la idea de lo que es un shunt? Bueno. O sea, en el caso de usar el alcance de 30 mA, es como que el de 600 no estaría conectado y la resistencia la tomamos. Claro, el común lo uso siempre. Y el otro terminal es uno de todos los alcances que hay. ¿Sí? Si yo Bien. utilizo un terminal más a la derecha, más corriente va a estar circulando por el instrumento y menos por esta resistencia. Entonces tengo alcances más chiquitos. Hola, ¿qué tal? Si yo uso una conexión más hacia adentro, como voy a tener una resistencia más chica en paralelo, y se me agranda la resistencia del instrumento porque se le suma esta parte, voy a tener cada vez una mayor corriente por el shunt, propiamente dicho, y una menor corriente por el instrumento, ¿no es cierto? Entonces los alcances más grandes siempre están hacia adentro del shunt. Según cuál yo uso, voy a tener un alcance diferente. Entonces, aplicamos un poquito de teoría de circuitos, muy básica. Imagínense que yo estoy usando el alcance 2. La corriente que tendría que hacer circular por acá para que el instrumento esté a fondo de escala sería 30 mA. ¿Sí? Es la corriente del alcance. Y cuando por acá circulen 30 mA, por acá se van a estar yendo la IG, la corriente que consume el instrumento, para llegar a fondo de escala. Entonces, ¿cuál es esta corriente que tengo por acá? La del alcance menos la IG que se me va por acá. Entonces, esa corriente, que sería el alcance 2 menos IG, es todo lo que tengo acá entre paréntesis. Si yo lo multiplico por la resistencia de toda esta rama, ¿tá? Obtengo la caída de tensión en toda la rama. Y esa caída de tensión es la misma que la que tengo en el instrumento. O sea que esa caída de tensión, que me da la corriente por la suma de las dos, S1 más S2, tiene que ser igual a UG, la tensión del instrumento. ¿Ok? Entonces acá ya tengo relacionado todo como para poder calcular la suma, S1 más S2. Despejo S1 más S2, paso esto dividiendo al otro miembro, UG sobre todo el paréntesis. En este caso, UG era 60 mV y G era 3 mA. Datos del enunciado. 60 mV dividido 30 mA menos 3 mA. Fíjense que esto son estos 30 menos estos 3, o sea que son estos 27 que se van por acá, ¿no es cierto? Entonces los 60 mV que tengo acá, dividido estos 27 mA, me dan 2,22 ohm, que es la suma de todas las resistencias shunt. La llamo S. La suma de todas la llamo S. De la misma forma puedo escribir la ecuación para cuando estoy en el alcance 1. Cuando estoy en el alcance 1, de este lado pongo
las resistencias que me quedaron en el shunt, en este caso solo S1, y acá tengo que colocar la corriente que está circulando por S1. La corriente que está circulando por S1 es la que viene por acá, el alcance 1, menos la que se va para la derecha, que es IG. ¿Ok? Porque esta que se va para acá, por acá no se puede ir porque este terminal está suelto, termina circulando por el instrumento. ¿Está? Entonces, el alcance 1 menos IG por S1 me da esta caída de tensión. Y esta caída de tensión ahora no es UG, es UG más la caída en S2, porque se me agregó S2 en serie, ¿cierto? Entonces, del lado derecho pongo UG más la caída en S2. ¿Cuánto vale la caída en S2? S2 por la corriente que está circulando, en ese momento por S2, que dijimos que era igual a IG, ¿cierto? Entonces, se me desapareció S2 de acá, y me apareció el S2 por IG de este lado, sumándose a la tensión UG. Bueno, trabajando un poquito, despejo el valor de S1, que me va a quedar como la vemos acá. Fíjense que si yo agarro este término que tengo acá, negativo, le hago esta aclaración antes que alguno de ustedes me lo pregunte. Acá distribuí S1, ¿no es cierto? Una vez que distribuí, este que tiene S1, lo paso para la derecha, pasa sumando. Entonces, tengo S1 por IG más S2 por IG, que sería S1 más S2, entre paréntesis, por IG. Y S1 más S2 ya lo calculé antes, lo llamé S. Entonces, todo eso, S1 más S2 por IG, sería este más este, lo reemplazo por S por IG. ¿Está? Entonces, del lado izquierdo del igual me quedó S1 por el alcance 1 nomás. Pase el alcance 1 dividiendo, ya puedo calcular el valor de S1, porque ese ya lo tenía de antes. Profe, Sí, escucho. ¿el valor de IG de dónde lo sacamos? En los datos, vos fíjate que nos dan Acaba de dar, claro. UG y RG, en este caso. No nos dan IG. Pero si divido UG dividido RG, obtengo IG. Claro, sí. Siempre me van a dar dos. Si me dan UG y IG, con esos dos puedo calcular el tercero, RG, ¿no es cierto? Y es siempre de esa forma. Son los datos correspondientes a este instrumentito que está acá, con el cual yo estoy armando el amperímetro en este caso. Entonces ya despejé S1, lo calculé, y como tengo S y tengo S1, puedo calcular S2 como S menos S1. Haciendo la cuenta, S2 entonces valdría 2,111. La resistencia Shunt siempre tienen estos valores raros, que los decimales son periódicos, y bueno, hay fabricantes que se dedican a fabricar estos valores para usar como resistencia Shunt. Porque siempre al quedar en paralelo con una resistencia de un instrumento, siempre me van a quedar valores de esta forma, con los decimales periódicos. Así que cuando les den siempre valores de este tipo, no se asusten que la resistencia de los instrumentos siempre tienen estos valores raros, la resistencia Shunt. ¿Ok? La resistencia del amperímetro total es la que yo veo desde los terminales externos del amperímetro, la que veo desde acá. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale la resistencia que veo desde acá? Tengo S1 en paralelo con toda la otra rama que vale S2 más RG. Entonces tengo que hacer S1 por S2 más RG dividido S1 más S2 más RG. S1 más S2 ya la había llamado S. Y bueno, ese valor me da 0,1106. Ya tengo RA. ¿Por qué tengo que resolver el Shunt universal? Porque a mí lo que me interesa es el valor de la resistencia del amperímetro, que no me la dieron en el enunciado, ¿no es cierto? Tengo que obtener la resistencia del amperímetro para poder calcular errores metodológicos, ¿sí? En particular acá, como es conexión larga, el error metodológico depende de RA, así que sí o sí tenía que llegar a obtener este valor. ¿Ok? Bueno,
ya entonces tenemos resuelto el problema del Joule universal, que se reduce a obtener todos los valores de las resistencias del Joule, ¿cierto? Y la resistencia que yo veo desde los terminales desde afuera, la resistencia del amperímetro. Vamos a calcular entonces el error metodológico. Ahora que tenemos RA, el error metodológico en la conexión larga era RA sobre R. Y R era la R0, que es B0 sobre I0, menos la RA. Si yo lo corrijo, este es el valor corregido, es la R0 menos la RA. Perdón, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? No habíamos visto, creo que en la clase pasada, que el error metodológico de un amperímetro era lineal, o sea, no era R sobre RA. Repetime, recuerdo mal. No entendí muy bien tu pregunta. Que creo recordar de la clase pasada que el error metodológico de un amperímetro era de forma lineal la función. Sí. Era R sobre RA, puede ser, porque a mí me había quedado en la cabeza lo de que era una relación lineal. Sí, ya te entendí. Había dos errores metodológicos. Uno era una hipérbola y el otro era una recta. ¿Sí? Sí. Este te queda con la R del lado de abajo. ¿Ok? Sería Y la hipérbola. el de la conexión corta, era menos R sobre RB. ¿No es cierto? O mejor dicho, Claro, menos me la R0 mezclé sobre RB. entonces, sí. Entonces, ese que tenía el R0 de arriba era una recta que subía. Claro. ¿Está? Y, Sí. bueno, Perdón, me equivoqué. uno de los dos es parecido a una recta y el otro es parecido a una hipérbola. En particular, este es más parecido a una hipérbola. Es el que va bajando. Claro. Bueno, entonces, cambio R por R0, que es... perdón, expreso R en función de R0, que es R0 menos RA. Y ya puedo reemplazar valores porque tengo B0, tengo I0, que ya los calculé, y tengo RA, que ya lo obtuve, del Joule universal. Eso me da 0,111, y si lo expreso en por ciento, lo multiplico por 100, y es 11,1%. El error metodológico me dio muy grande. Para nosotros, el límite práctico es 5%. ¿Sí? Si el error metodológico es menor a 5%, estamos en un caso, es grande, pero no es tan malo, y no hace falta corregir todo. Ahora, si el error metodológico es mayor al 5%, tengo que corregir todo. La resistencia que medí y el error de la resistencia. Entonces tengo que usar las fórmulas completas. Como resistencia medida, no puedo entregar el valor B0 sobre I0. Tengo que calcularlo como B0 sobre I0 menos RA. ¿Está? Toda esta expresión completa tengo que usar. Y para el delta R sobre R, lo tengo que calcular haciendo la propagación de errores completa, usando la expresión corregida. ¿Sí? Para lo cual iba a tener un coeficiente de propagación. Me fijo en la expresión de R, ¿no es cierto? ¿Qué variables tengo dentro de la expresión? Tengo B0, I0 y RA. Entonces, en la fórmula del error corregida, voy a tener que utilizar el error de B0, el error de I0 y el error de RA. Y cada uno de estos errores me va a quedar multiplicado por un coeficiente de propagación. Y el error final de R va a ser igual al coeficiente de propagación correspondiente por el error de cada uno de las mediciones realizadas, ¿sí? Y de los valores del instrumento que influyan en el error. ¿Está? Entonces, el error, sin corregir, hubiera sido muy fácil de determinar. Era, no está anotado acá, quedó anotado en el ejercicio anterior. El delta, vamos al ejercicio anterior. El delta R0 sobre R0 era delta B0 sobre B0 más delta I0 sobre I0. O sea, el error del voltímetro más el error del amperímetro. Ahora, como el error metodológico es mayor a 5%,
no puedo usar más estos criterios que veo acá. El delta de R sobre R no va a ser más igual a esto. Lo tengo que calcular con la expresión completa. Y el R no va a ser más igual a R0, sino que lo tengo que calcular con la expresión completa. ¿Está? Entonces, esto que calculamos así de esta forma es nada más que delta R0 sobre R0. Tenemos que agregarle algo más para obtener delta R sobre R. Y eso es lo que tenemos que hacer acá. Llegamos nuevamente. ¿Sí? Para obtener el delta R sobre R. Bueno, el valor corregido de R es fácil de calcular. Al B0 sobre I0 le restan RA. ¿Cierto? Ya lo tienen calculado RA. Esto no tiene mayor problema. El tema está en calcular estos, alfa B, alfa I, alfa RA. Para eso usamos esa expresión rara de la primera presentación. Y es lo que vamos a hacer ahora para que se vayan acostumbrando. Si yo quiero calcular el alfa B, con todo lo que vimos, ¿sí? Como esto es un campo escalar, R es un campo escalar que depende de B0, de I0 y de RA, yo tengo que aplicar diferencial a este campo escalar. Bueno, aplicando diferencial, llego a esto, en la teoría, a esto que veo acá, y llego a una expresión para los alfa. Esa expresión para los alfa era esta que vemos acá, entre barra de valores absolutos. ¿Sí? Si yo quiero calcular el alfa sub B, a la expresión completa de R, lo derivo respecto a B observada. A esta expresión la derivo respecto a B observada. Y después la multiplico por B observada sobre R. Si yo quiero calcular el alfa I y el alfa RA, hago lo mismo. Fíjense, para obtener el alfa I, agarro R, la expresión completa, la derivo respecto de I0 y la multiplico por I0 sobre R. Si quiero obtener el alfa RA, agarro R, la derivo respecto a RA y la multiplico por RA sobre R. El R de abajo aparece siempre, ¿vieron? Bueno, entonces, hagámoslo para B. Los demás casos son similares. Entonces, mirando acá, derivemos esto respecto de B0, como dice acá. Bueno, como el B0 está multiplicando a 1 sobre I0, la derivada de B0 vale 1 y me queda 1 sobre I0. Eso me va a quedar multiplicado. Ya está, ahí está la derivada, ¿no es cierto? Derivando R respecto de B0 es 1 sobre I0. Porque el RA es algo que está restando y no tiene B0 adentro. Así que si este segundo término lo derivo respecto de B0, desaparece. ¿Está? Entonces, acá está esta derivada. Y la tengo que multiplicar por B0 sobre R. Entonces, multiplico por B0 y divido por R. ¿Cuánto vale R? Esto que está acá. B0 sobre I0 menos RA. Ahora, vamos por el camino acá de arriba. ¿Sí? Este I0 lo paso multiplicando al denominador este que está acá. Bueno, cuando I0 multiplica B0 sobre I0, se me van los dos I0 y me queda el B0 solo. Cuando el I0 multiplico al RA, me queda como RA por I0. Entonces, esto que está acá se me transformó en esta expresión que veo acá, ¿no es cierto? Acá ya la pueden calcular. Si quieren, siguen trabajando. Acá nosotros seguimos trabajando porque había espacio, ¿sí? Paso el B0 dividiendo. B0 me da 1. Y acá me queda RA por I0 sobre B0, ¿no es cierto? Esta es una expresión linda porque tengo una sola vez RA, una sola vez I0 y una sola vez B0. Y son las variables que yo medí o datos del instrumental. Entonces reemplazo por los valores que ya obtuve previamente y obtengo el error. Obtengo el coeficiente de propagación alfa B. Otro camino es que hagan como hicimos en la teoría, ¿sí? Y digan lo siguiente. El I0, en vez de pasarlo multiplicando acá abajo, como hicimos en todo este camino, lo pasamos dividiendo al B0 de arriba. ¿Está? Entonces arriba me queda B0 sobre I0. B0 sobre I0 es R0. Y abajo tengo también B0 sobre I0, que es R0, menos RA, ¿no es cierto? Les diría que es más simple este camino. Bueno, la R observada era la R más RA, y la R observada menos RA era la R ya corregida.
Entonces acá R sobre R vale 1 y RA sobre R era el error metodológico. Entonces llegué a una expresión para el alfa B que ya incluye el error metodológico. Y entonces acá tengo que hacer menos cuentas porque el error metodológico ya lo calculé antes, era 0,111. 0,111 más 1 me da 1,111. ¿Ok? Por los dos caminos van a llegar al mismo valor. En la práctica, ustedes pueden proceder como por acá arriba o como por acá abajo. No hay ningún problema. Eso lo eligen ustedes. ¿Sí? El que se da cuenta que ya calculó el error metodológico y le conviene calcular el alfa B por este camino, lo puede hacer. El alfa I... Fue una consulta. Escucho. Si uno se acuerda la fórmula, digamos, expresándola así con el error, ¿hace falta escribirlo como alfa beta, como alfa B, alfa I y despejar, o directamente se puede poner 1 más el error por la división esa, más 1 por el error por la otra división, más el error por la otra? Sí, si vos te acordás de todo de memoria, lo podés hacer todo de memoria. No hay ningún problema con eso. Yo acá tratamos de dar distintas alternativas para los que no se ayudan mucho con la memoria, porque cada uno puede tener su de acuerdo Sí, sí. a su forma, ¿no es cierto? Así que ustedes pueden trabajar como quieran, ¿sí? Mientras lo que vayan escribiendo esté bien, no hay ningún problema. Algunos hacen todo el desarrollo, en el primer ejercicio que les tomamos hacen todo el desarrollo de la teoría algunos. Y estoy hablando de gente que rinde presencial, no ahora virtual que es fácil copiarlo. Vienen los chicos a rendir presencial y hacen todo el desarrollo, porque esa es la forma como ellos se sienten seguros muchas veces. Despejar todo. Y si ustedes se sienten seguros así, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Perfecto, profe, gracias. Hay alguno que en el primer parcial entrega 7 hojas, por ejemplo. Cuando esto en una sola hoja se puede resolver. Sí, decime. Bueno. No, que estaba bien, que gracias. Listo. Trabajen como cada uno se sienta más cómodo. Para I hacemos lo mismo. Derivamos R respecto de I0 y multiplicamos por I0 sobre R. Haciendo todo ese procedimiento, que lo dejamos para ustedes, van a llegar a la misma expresión. La misma que tenemos acá, para B, es la que obtenemos para I. Porque, fíjense que B y I se están dividiendo. En general, cuando dos magnitudes se están dividiendo o multiplicando, la incidencia de esos errores termina siendo una suma multiplicada por el mismo coeficiente de propagación. Entonces el alfa I les va a quedar igual que el anterior, haciendo el cálculo les va a dar nuevamente 1,11, y si trabajan por el camino de abajo, también les va a dar que es 1 más el error metodológico. Para el alfa de RA es derivar respecto de RA, multiplicar por RA sobre R. Van a llegar a esto que ven acá. ¿Sí? Tiene una pequeña diferencia en este caso, y haciendo las cuentitas, van a llegar al valor 0,111. Acá hay otro camino, si van por el lado de abajo, hay un camino que es muy práctico. Vamos a la función R y vamos a derivarla respecto de RA. ¿Sí? Vamos a obtener esto que está acá. Esta R. Derívenla respecto de RA y díganme cuánto les da. 1. 1 o menos 1, ¿no es cierto? Porque está el signo menos ahí adelante. Si yo la derivo respecto de RA, me da menos 1. ¿Ok? Pero como está la barra de valor absoluto, ese menos 1 no me interesa. La cuestión es que todo esto que está acá adelante vale menos 1, ¿sí? O 1. Entonces, el alfa RA es el valor absoluto de menos 1 por RA sobre R. O sea que, ya resolviendo el valor absoluto, el alfa RA es RA sobre R. Y RA sobre R era el error metodológico, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente de propagación de RA, que lo pueden calcular de esta forma, si ustedes lo calculan por un camino similar al de abajo, como vimos recién, les va a dar el valor absoluto del error metodológico, directamente. Fíjense que calculándolo de esta forma les dio 0,111, y es lo mismo que habíamos calculado para el error metodológico. ¿Está? Cada uno de los alfa, entonces,
lo obtienen con esta cuentita, ¿sí? Calculan su valor, o se acuerdan de esta forma, de esta expresión, 1 más emet y emet, y lo calculan directamente, como ustedes prefieran. Después, calculo, para poder obtener el error total, además de los alfa, necesito el delta B sobre B y el delta I sobre I, y el delta RA sobre RA, ¿no es cierto? Entonces, obtenemos esos tres valores. Vamos primero al delta B sobre B. Veo que en esta transparencia, acá debería decir delta B0 sobre B0. Ahora a la tarde lo voy a corregir y la vuelvo a subir. El delta B0 sobre B0, como es un instrumento digital, es igual al porcentaje de la lectura más el error que sale de los dígitos inciertos. ¿Sí? Muy bien. Perdón que tengo un WhatsApp en laboratorio de mediciones. Alguien está preguntando, pero no es de ahora, es viejo, así que ya se habrá dado cuenta. Bueno, entonces, el delta B sobre B, para un instrumento digital, es el porcentaje de la lectura, que me lo dan como dato, 0,25%, más el error que sale del dígito incierto. En este caso me dicen un solo dígito incierto. Me dicen que estoy midiendo 0,66 volt y me dicen que el instrumento es de 3 dígitos y medio. Si el instrumento es de 3 dígitos y medio, puede marcar 3 dígitos y un 1 adelante, ¿no es cierto? 1999. Si estoy midiendo 0,66, lo estoy usando en el alcance de 2 voltios. Con lo cual, la tensión máxima que puedo medir es 1,999 voltios. Por lo tanto, la tensión que corresponde al último dígito sería 0,001 volt, o sea, 1 milivolt. ¿Ok? Esa es la resolución. Esa resolución, 10 a la menos 3, o 1 milivolt, la multiplico por la cantidad de dígitos inciertos, que en este caso vale 1. Entonces tengo una tensión de error de 1 milivolt, la divido por el valor leído, 0,66 volt, y la multiplico por 100%. ¿Está? Entonces, eso me va a dar el error relativo debido a la cantidad de dígitos inciertos. Y si a eso se lo sumo al porcentaje de error de la lectura, obtengo el error total en la medición de tensión. Como en por ciento en este caso. Para la corriente estamos usando un instrumento analógico. Entonces utilizamos, para calcular delta I sobre I, la clase por el alcance sobre la medición. Si el alcance la pongo en divisiones, la medición lo pongo en división. En este caso, el alcance era 60 divisiones, la medición era 59,4. Acá pueden poner el alcance en miliamper y la medición en miliamper. Entonces arriba quedaría 600 miliamper y abajo 594 miliamper, y el resultado que van a obtener va a ser el mismo. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el error de apreciación, que es la cantidad de divisiones de apreciación dividido la medición en divisiones por 100%. Bueno, tengo entonces el error de corriente, la parte debido a el error de clase, la parte debido al error de apreciación, sumo las dos y tengo el error de corriente completo. Lo que me falta es el error de RA. ¿Qué incertidumbre consideramos para la resistencia del amperímetro? En este caso, consideramos siempre una clase mejor que la del instrumento. Como un instrumento siempre está formado por elementos de mayor jerarquía que la jerarquía que se obtiene al juntar todos esos componentes, entonces, si me dicen que yo estoy trabajando con un amperímetro clase 0,5, perdón, sí, acá, clase 0,5, la resistencia que forma al amperímetro, la que veo, todos los elementos que forman el amperímetro interiormente tienen que ser de clase 0,2. ¿Ok? Por lo tanto, la resistencia que yo veo entre bornes del amperímetro va a ser 0,2%.
Se fijan en la tablita los valores que les dimos de clases normalizadas, en la primera transparencia, y eligen la que sigue, la que es más chica. Entonces, para Esto delta pasa RA siempre, sobre profe. RA, en este caso, ¿cómo? Esto pasa siempre. Siempre, si el instrumento fuera clase 1, ¿qué usarían como delta RA sobre RA? 0,5 es la siguiente. 0,5. ¿Está? Anótense en un papel el listado de las clases posibles y siempre usan una más chica. Es una convención. Entonces ahora puedo calcular delta R sobre R. ¿Está? Tenía el alfa B por delta B sobre B, más el alfa I, que era igual al alfa B, por eso lo dejé como uno solo, por delta I sobre I, más el alfa RA por el delta RA sobre RA. Suman todo y obtienen un error para delta R sobre R de 1,4%. ¿Está? Y el valor de R corregido va a ser B0 sobre I0 menos RA, ¿sí? Sería, en este caso, 1,001 ohm. Entonces, en este caso, el valor de R medido es 1,001 ohm más menos 0,015 ohm. ¿De dónde sale este 0,015? Que no aparece en ningún lado antes. Bueno, es este 1,4% multiplicarlo por este valor de R. Si yo paso este R multiplicando a este lado, 1,4% de el valor de R me da el delta R. ¿Ok? Entonces, ese valor delta R es el que yo anoto acá después del más menos. Doy el valor de R corregido y el valor del delta R que sale del delta R sobre R corregido. ¿Se entendió este punto, chicos? Sí. 10 puntos. Vieron que son cálculos simples. Lo que vale la pena acá son los criterios. Ustedes, si le prestan atención a los criterios, ya no van a tener problemas y van a poder resolver todos los problemas bien. El B nos pedía la disposición más correcta. Bueno, como la resistencia del voltímetro es 10 megohm y la resistencia del amperímetro es, según lo que vimos ahí arriba, RA, 0,11 ohm, ustedes podrían calcular la R asterisco como 10 megohm, RB, por RA, raíz cuadrada. Me da 1051 ohm, R asterisco. La R que yo estoy midiendo es de 1 ohm aproximadamente. O sea que es mucho más chica que la R asterisco. Cuando la R que yo estoy midiendo es mucho más chica, ¿qué conexión me convenía? La conexión corta. Sí, corta. Exactamente. Entonces, la más correcta es la conexión corta, con lo cual el circuito que estoy utilizando no es el más conveniente. A la respuesta B le pongo que el usado no es la disposición más conveniente. Bueno, entonces, utilizando la conexión corta y utilizando una corriente de ensayo de 600 mA, en lugar de los 594 que estamos usando en el enunciado del problema, yo voy a tener dos ventajas. Para empezar, voy a usar la conexión más conveniente, ¿no es cierto? Y por otro lado, voy a estar utilizando una corriente que yo mido en una división exacta. Si utilizo 600 mA, en lugar de 59,4 divisiones, voy a estar mirando 60 divisiones. Y el error de apreciación, en vez de ser 0,2 divisiones, lo puedo tomar como 0,1 divisiones, ¿no es cierto? Entonces recuerden siempre que les conviene hacer mediciones en divisiones exactas porque el error de apreciación se les va a disminuir, va a ser exactamente la mitad, ¿no es cierto? Entonces, considerando que uso esta corriente
y utilizamos la conexión corta, calculen el error metodológico, van a ver que les da muy chico, despreciable. Entonces, otra ventaja es que yo puedo tomar como la R del método, ya va a ser directamente R0. El error metodológico, en lugar de 11%, les va a dar un valor tan chico que van a poder tomar directamente como R aproximadamente igual a R0 igual B0 sobre I0. No va a tener que corregir, y como delta R0 sobre R0, o sea, como delta R sobre R, van a poder tomar directamente delta R0 sobre R0. Igual delta B0 sobre B0 más delta I0 sobre I0. Tampoco lo van a tener que corregir, lo cual significa que es un cálculo mucho más sencillo, ¿no es cierto? No tienen que calcular ni el alfa B, ni el alfa I, ni el alfa RA en este caso. El delta B0 sobre B0 era el 0,25% de la lectura del digital más el milivoltio del dígito incierto dividido la lectura, 600 milivolt, por 100%, más, ahora empezamos con el instrumento analógico, la clase por el alcance sobre la medición, pero como estoy midiendo a fondo de escala, el alcance y la medición se me cancelan, entonces me queda solo la clase. Y el de apreciación, ahora en vez de 0,2, va a ser 0,1 divisiones, dividido 60 divisiones por 100. Acá va la medición, ¿no es cierto? En este caso coincide con el fondo de escala. Haciendo los cálculos, esto me da 1,1%. Entonces, antes yo tenía un error del 1,4%, ahora tengo un error del 1,1%. Fíjense que tampoco es un error, una diferencia tan significativa, pero pude, si necesito seguir reduciendo el error, pude seguir reduciendo el error con respecto al obtenido en A. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, profe. Perfecto. Problema 3 y problema 4 son muy similares. Así que vamos en algún paso intermedio, en lugar de derivar, como para que tengan otra forma de operar, una vez que yo tengo la expresión de x, la x corregida, en función de x0, ¿sí? En lugar de derivar respecto a las distintas variables, en lugar de derivar respecto de U0, respecto de I0, respecto de RB, lo que hacemos es aplicar logaritmo en este caso, para que vean que se puede hacer lo mismo, calcular lo mismo, operando por logaritmo. Cuando yo calculo logaritmo en ambos miembros, y después derivo el logaritmo ya me queda diferencial de la variable sobre la variable. Entonces voy a llegar a la misma expresión que aplicando lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, con este ya tienen el otro ejemplito, en el cual utilizamos logaritmo. Después en la práctica ustedes usan, en el ejercicio, el método que a ustedes más les guste. Vamos a pasar los ejercicios 3 y 4 que son del mismo tipo, y el 5 también, y vamos a ir directo al 6. Me interesa que veamos el 6, aunque sea una visión rápida, para que sepan qué pasa cuando hay una carga reactiva. En este caso tenemos un capacitor. ¿Está? En la teoría vimos que teníamos una inductancia. Bueno, acá, en la práctica, resolvemos un problema similar con un capacitor. El capacitor está fallado. Entonces, yo armo un circuito como este, y el capacitor va a tener en paralelo una cierta resistencia, que la llamo X. Lo que nos interesa es averiguar el valor de la resistencia X, para poder decidir si el capacitor está bien, está mal, si se puede seguir usando o si ya hay que cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, alimento con una fuente, con una resistencia ajustable. Acá es muy importante la resistencia ajustable, ¿sí? Sobre todo cuando ustedes encienden el circuito. Un capacitor, cuando yo le aplico una tensión continua, inicialmente la tensión entre sus bornes vale 0, ¿cierto? Y un capacitor tiende a tratar de mantener esa tensión en el tiempo, trata de mantener la carga acumulada entre sus placas, ¿no es cierto? Entonces, por un intervalo de tiempo, la tensión entre sus bornes va a ser 0. Eso, vulgarmente se dice como que el capacitor
en el momento de la conexión es como un cortocircuito. Y si yo tengo un cortocircuito acá, ¿sí? Y aplico una tensión sin estar esta resistencia ajustable, la corriente inicial que va a circular va a tender a el valor de la tensión dividido la resistencia del amperímetro, que puede ser 1 ohm. Imagínense, o como en el problema anterior, 0,11 ohm. Imagínense ustedes que aplican 10 voltios y tienen 0,1 ohm en el amperímetro. Bueno, 10 voltios dividido 0,1 ohm tendrían una corriente inicial que tendería al valor de 100 amperes. ¿Ok? Y eso les va a romper cables fusibles que haya en el medio, o a lo mejor el propio instrumento, ¿no es cierto? Eso sería lo más doloroso, porque si se rompe un fusible... Profe, la corriente no sería aún mayor teniendo en cuenta para ver lo que se forma con la resistencia del voltímetro. En una conexión larga, la corriente que se va por el voltímetro no me influye en el amperímetro en sí, ¿no es cierto? Ah, está. No, pero creí que se hablaba de la corriente por la fuente. Claro, pero para la fuente sí, y si fuera la conexión corta, influiría también, porque la corriente por el amperímetro, bueno, suma también la del voltímetro, ¿no es cierto? Entonces, está bien lo que decís, la corriente por el voltímetro también afectaría el problema. El tema es que, como el capacitor es prácticamente un corto al inicio, es tanta la corriente que se va por el capacitor que la del voltímetro pasa a ser como despreciable, ¿cierto? Porque vos tendrías por ahí 100 amperes que se te van por acá y 100 microamperes que se te van por este lado, 1.000.000 de veces menos, ¿cierto? La cuestión es que un circuito con un capacitor nunca hay que alimentarlo con una fuente de tensión fija y conectar el circuito, porque algo van a romper. Lo que tienen que hacer es conectar una resistencia limitadora de corriente o utilizar una fuente variable, conectar todo y después ir subiendo la tensión de la fuente lentamente. Esa es otra alternativa, que hoy está cada vez más disponible. Bueno, tenemos este circuito, entonces, y nos dan los datos. Se desea medir la aislación. Medir la aislación para nosotros significa medir el valor de esta resistencia, X. Es la aislación que existe entre las dos placas que forman el capacitor. Alguien ya hizo la medición y me dan todos los datos de las mediciones realizadas. El voltímetro tiene un alcance de 200 volts, lo uso en la escala, ¿sí?, de 200 volts, en el alcance de 200 volts. Es digital, por eso la escala coincide con el alcance. Para el voltímetro me dan un porcentaje de la lectura y una cantidad de dígitos inciertos. Este es un valor típico para los voltímetros comunes digitales, 0,25% de la lectura y un dígito de error. Es de 3 dígitos y medio y yo leo en la medición 190 voltios. La resistencia interna vale 10 megohms. Me dan los datos del amperímetro. A fondo de escala mide 3 mA, tiene 60 divisiones, es clase 0,5. La apreciación es 0,1 divisiones porque estoy leyendo 50 divisiones justo. Y la resistencia interna es 0,1. ¿Está? Vamos entonces a determinar el valor de la resistencia leída con este método. Vamos a la. Empecemos por el amperímetro. La constante de escala es el alcance sobre el número de divisiones. 3 mA dividido 60 divisiones. El instrumento mide 50 microamperes por división. ¿Ok? Pasan los miliamperes a microamperes, que son 3000. 3000 dividido 60 me da 50 microamperes por división. La I observada es la constante del amperímetro por la lectura en divisiones. Entonces tengo 50 microamperes por división por 50 divisiones, me da 5 por 5, 25, 2500 microamperes, que son 2,5 miliamperes. ¿Está? Y la tensión observada ya me la da el instrumento y es 190 voltios. El valor observado de la resistencia de aislación es X0, U0 sobre I0, 190 volts dividido 2,5 miliamperes. Eso me da 76 kiloohms. ¿Cómo están con las unidades? ¿Saben lo que es el kiloohm? ¿Sí? ¿Recuerdan bien lo que es el microamper, miliamper? Bueno. Yo voy bien. Perfecto.
Tenemos una resistencia del amperímetro de 0,1 ohm, una resistencia del voltímetro de 10 megohm, calculo la R asterisco, la raíz del producto de las dos, y me da 1 kilo ohm. Entonces, yo voy a medir una resistencia de aislación, ¿sí? Ya la medí en realidad, que tiene un valor de 76 kilo ohm, mucho más grande que esta R asterisco. ¿Qué conexión conviene en este caso? Ya me está soplando acá el que resolvió el problema. Como este es más grande que el asterisco, me conviene la conexión larga. Dibujo la conexión larga. Fíjense que yo no les di el dibujo en el enunciado. Esto lo dibujan ustedes en base a la conclusión a la que llegaron, ¿no es cierto? La más conveniente es la conexión larga. Entonces, el operador debe haber usado la conexión larga. Dibujo la fuente con la resistencia limitadora. La fuente también me daban como dato que era de 300 voltios en el enunciado. Pongo el voltímetro, pongo el amperímetro, pongo el capacitor con la resistencia de fuga. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los errores, ¿no es cierto? El delta U0 sobre U0, ¿cuánto vale? Es un instrumento digital. Entonces es el porcentaje de la lectura, 0,25%, más el dígito incierto. Fíjense que en el ejercicio, en el 2, resolvimos esta parte, o en el 1, no, en el 2, resolvimos esta parte de los dígitos inciertos con la tensión. La tensión que veía que correspondía a ese dígito dividido la tensión leída. Acá estamos resolviendo lo mismo con cantidad de dígitos leídos. Es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Les damos los dos ejemplos para que sepan que lo pueden calcular de la misma forma. Un dígito incierto dividido 1900 dígitos, que yo estoy leyendo cuando lea 190 voltios, en la escala de 200 voltios, el display me va a estar mostrando el número 1900, ¿no es cierto? Acá no me importa la coma donde está, porque estamos hablando de dígitos. Estas dos unidades siempre se tienen que cancelar, así que tienen que ser la misma. Entonces, un dígito incierto sobre 1900 dígitos por 100% me da el error relativo debido a la cantidad de dígitos inciertos. Sumo los dos y me da 0,3%. Para la corriente es el error de clase más el error de apreciación. La clase por el alcance sobre la medición, y para la apreciación que tomamos en este caso, dividido la medición, ¿sí? Pero si la medición la estoy poniendo en miliamper, la apreciación la tengo que expresar en miliamper también, ¿no es cierto? Entonces, la apreciación en divisiones la multiplico por la K del instrumento. ¿Está? Acá tienen otra forma de calcular este error de apreciación. O utilizo divisiones arriba y abajo, o utilizo miliamper arriba y abajo. Para utilizar miliamper arriba y abajo, estas divisiones las tengo que pasar a miliamper con la constante del instrumento, que ya la calculamos previamente. Si me da microamper, la multiplico, la divido por 1000 y la paso a miliamper, ¿no es cierto? Bueno, hago el cociente, lo multiplico por 100 para llevarlo a por ciento, lo sumo al error de clase y obtengo 0,8%. El error total, delta X sobre X, es la suma de estos dos, 1,103%. Si calculo el delta X lo puedo obtener como 1,103% por X0. 1,103 sobre 100 por X0, ¿sí? Ese valor me va a dar 0,768K o 0,8K. Entonces acá está anotada el valor del delta X0, ¿sí? Fíjense que esto no es un igual, sino un equivalente, ¿sí? El error relativo es 1,103%. Decir que el error relativo es 1,103% es equivalente a decir que el error absoluto toma este valor. Y el error absoluto lo calculo como este porcentaje sobre este X0. Bueno, ya tengo, entonces, el valor de X0, que era 76 kilo ohm, y el error correspondiente a esta medición, que es 0,8 kilo ohm, ¿no es cierto?
como usé la conexión más conveniente, si quieren lo verifican, calculan el error metodológico, van a ver que el error metodológico les da muy chico y no es necesario corregir. Entonces, este valor del delta x0 sobre x0 ya es mi delta x sobre x. No hace falta corregirlo. Eso, si quieren, lo pueden verificar calculando el error metodológico y les tiene que dar un valor muy chico. Eso pasa generalmente cuando usan un voltímetro digital que tiene RB 10 megohm, como en este caso de la conexión, la conexión más conveniente en este caso, la conexión larga. No, en este caso tienen que usar la resistencia del amperímetro, 1 ohm. Bueno, 1 ohm comparada con 76.000 ohm. Es tan chiquito el valor de la resistencia del amperímetro, 0,1 ohm, comparado con 76.000. Es tan chiquita la relación entre las dos que si hacen el cociente, ¿sí? RA dividido el X observado, 0,1 dividido 76.000, que es el error metodológico, les da un número tan chico que se puede considerar despreciable y no necesitan corregir los valores. Entonces, este valor ya es el error, delta X sobre X, y este valor de X0, ya es el valor de X, no necesitan corregir. Acá está calculado el error metodológico. Fíjense que da un valor de 1,3 partes por millón. Las partes por millón son otra forma de expresar los errores y así como expresamos en por unidad y expresamos en por ciento, se puede expresar, es como si yo dijera por millón. ¿Ok? En vez de por ciento es por millón, partes por millón. El error metodológico en por unidad lo multipliqué por 1 millón para expresarlo en partes por millón. Entonces, cuando tengan un error en partes por millón, es el mismo error que ustedes tenían en por unidad multiplicado por 1 millón. O es el error en por ciento multiplicado por 10.000. Son los 4 ceros que les faltan. Ya le agregué 2 ceros para pasarlo a por ciento. Faltan 4 ceros más para pasarlo a parte por millón. Entonces, si lo tienen en por ciento, lo pueden expresar en parte por millón multiplicándolo por 10.000. ¿Ok? Acá tengo entonces el resultado de la resistencia de pérdida del capacitor. Para calcular el punto B, que me pide el tiempo a partir del cual se pueden realizar las lecturas. Esto es un tema, ¿eh? Yo miro el circuito y lo que hago es separar el capacitor, identificar dónde está el capacitor, ¿ok? Y hacer 2 crucecitas, cortar el circuito en ese punto y ver el capacitor qué resistencia ve, desde la resistencia de Thevenin, desde esos puntos hacia la izquierda. ¿Para qué me sirve eso? Si yo calculo la resistencia que ve el capacitor desde ahí para la izquierda, pasivando todas las fuentes, entonces puedo calcular la forma, el tau del circuito, la forma como evoluciona la tensión sobre el capacitor. Así como para una inductancia el tau era L sobre R, para el capacitor el tau siempre es R por C. Esa R equivalente que ustedes ven desde acá hacia la izquierda, multiplicada por C. Entonces lo primero que tengo que hacer para obtener el tau es obtener la R equivalente, vista desde el capacitor hacia la izquierda. Perdón, ya que tenemos el circuito a la vista. ¿Qué va a hacer? Este valor X en paralelo con todo esto que veo acá, de acá para allá. ¿Sí? Y todo esto que veo de acá para allá va a ser la resistencia del amperímetro más otras 2 ramas que me quedan en paralelo. Y estas 2 ramas en paralelo van a ser la resistencia del voltímetro más la resistencia serie. Acuérdense que la fuente de tensión se pasiva con un cortocircuito. Entonces, esa resistencia Thevenin, que es la que ve el capacitor, va a ser la resistencia R que yo calculé, la de pérdida, en paralelo con todo un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos era la del amperímetro, la serie del amperímetro, más un paralelo que era la del voltímetro en paralelo con la resistencia ajustable. ¿Sí? ¿Qué pasa?
Ustedes pueden calcular todo esto en forma exacta, si quieren. Pero esta resistencia de pérdida es muy grande. Entonces, el paralelo entre una resistencia muy grande y otras de valores más chicos, bueno, el paralelo va a prevalecer la de valores más chicos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden hacer aproximaciones en este punto. Lo mismo entre este paralelo y esta resistencia ajustable. Ustedes miran si son valores comparables, el voltímetro y esta resistencia ajustable. Si ustedes acá tuvieran una fuente ideal de tensión, la fuente ideal de tensión, y no estuviera esta, en algún circuito puede aparecer, o si hay una resistencia muy chica, esa resistencia muy chica, en paralelo con la del voltímetro, me va a quedar solo la resistencia ajustable, ¿no es cierto? Y la del voltímetro se hace despreciable en ese caso. Bueno, en este caso en particular, esto va a ser aproximadamente igual a la R, que es la de pérdida, en paralelo con la resistencia ajustable. O sea, para los valores que yo veo en este ejercicio, desprecio la resistencia del voltímetro y la resistencia del amperímetro. La resistencia del amperímetro es muy chica, 0,1 ohm, entonces me va a quedar en serie con otros valores más grandes y la puedo despreciar. Y, en particular, estos dos, esta es mucho más grande que la resistencia ajustable, o la considero mucho más grande porque es de 10 megohm, entonces también la desprecio, en el paralelo de estas dos, me quedo solo con esta. Entonces, para calcular la resistencia que ve el capacitor, voy a considerar solo esta X en paralelo con esta R ajustable. X en paralelo con la R ajustable. Si ustedes calcularon en base a esta expresión, van a hacer un montón más de cálculos, van a llegar a un valor que va a ser el mismo y no va a estar mal. ¿Ok? Que no hagan esas simplificaciones no significa que está mal lo que hacen. Las simplificaciones son para tratar de que ustedes trabajen menos, nada más que para eso. La resistencia ajustable, no se los comenté, pero porque lo pasamos muy rápido, vamos a ver cómo calcularla. Este valor de resistencia. Yo sé que estoy alimentando con una fuente de 300 voltios y que la tensión que estoy midiendo es 190 voltios. ¿Sí? Entonces, la resistencia ajustable, esta va a ser toda la resistencia que veo de acá hacia el circuito, menos la resistencia que veo en esta parte. ¿Ok? Como la resistencia ajustable está en serie, la resistencia total vista desde acá va a ser la suma de las dos. Entonces, si yo a la total le resto esta parte, me va a quedar solo la R ajustable. Entonces, la R ajustable va a ser la total la calculo como la tensión de la fuente dividido la corriente de la fuente, usando ley de Ohm. Y a eso le resto la que veo entre estos dos terminales. ¿Cuál es la que veo entre estos dos terminales? Bueno, la resistencia del voltímetro en paralelo con la de toda esta rama, que es la resistencia del amperímetro más la resistencia X. ¿Ok? Entonces acá ya tengo la resistencia ajustable. Si quieren van calculando cada una de las partes en forma independiente y una vez que tienen la R total, como E sobre I, y la resistencia de toda esta parte con esta cuentita, hacen la resta entre las dos y obtienen la resistencia ajustable. ¿Está? Va a ser 43,67 kiloohm en este caso. Cuando tengan un capacitor, esta va a existir siempre, porque es la única que me limita el impulso inicial de corriente. Bueno, una vez que tengo este valor, eso lo puedo usar acá. Esta R es la X que obtuve previamente, ¿sí? La resistencia de pérdida. El paralelo de las dos me va a dar la de Thevenin que ve el capacitor. Con esta resistencia de Thevenin, que es la que ve el capacitor, multiplicando R de Thevenin por C, que también me lo da el enunciado, puedo obtener el tau con el que evoluciona el circuito. Con el tau con el que evoluciona el circuito, ya tengo prácticamente resuelto el problema. ¿Sí?
Como ustedes saben, cuando hay un capacitor o una inductancia que la evolución es exponencial, en particular, la tensión del capacitor crece en forma exponencial y la corriente en una bobina crece en forma exponencial, entonces yo puedo calcular la tensión final a la que va a llegar el capacitor. Acá estoy calculando la tensión final a la que va a llegar el capacitor, aunque estrictamente hablando yo no debería calcularla. Porque la tensión final a la que va a llegar el capacitor, acá está calculada, ¿no es cierto?, utilizando teoría de circuitos, ya me la da U0, es el valor que estoy midiendo acá con el amperímetro, ¿no es cierto?, con el voltímetro. Si el voltímetro está midiendo 190 volts, cuando ya llegó al régimen permanente, y el voltímetro está en paralelo con el capacitor, este valor de U0 ya es la tensión final que va a tener el capacitor, ¿no es cierto? Entonces, este paso de acá es totalmente salteable, no hace falta que lo calculen. La tensión que va a terminar cayendo en el capacitor, U0, son 190 volts, y lo pueden sacar del enunciado. La ecuación temporal de la tensión en el capacitor siempre va a ser de la forma. Esta tensión final, fíjense que acá está toda esta misma expresión. Pero no corresponde calcularla y, por lo tanto, acá ustedes pueden poner directamente U0. Todo esto que está, yo les voy adelantando esto porque hay chicos, y en los años que últimamente que voy viendo, que usan acá directamente el valor de U0, y eso está perfecto, ¿ok? Van eliminando cálculos que no tienen sentido. Si yo ya sé el valor final del capacitor. Bueno, este U0 lo escribo acá y multiplico por 1 menos E a la menos T sobre tau. La evolución de la tensión en el capacitor es siempre de esta forma. Piensen lo siguiente. La función E a la menos T sobre tau, cuando T vale 0, es E a la 0. E a la 0 vale 1. O sea que esta función parte de 1. Y cuando T va aumentando y T tiende a infinito, por el signo menos que está acá arriba, E a la menos infinito tiende a 0. Entonces, esta es una función que parte de 1 y tiende hacia 0. Perdón, voy a mirar WhatsApp y no somos nosotros, así que sigo adelante. Si esta es una función que parte de 1 y tiende hacia 0, si yo escribo 1 menos la función, en todo el paréntesis voy a tener una función que parte de 0 y llega hacia 1, ¿no es cierto? Cuando esta valga 1, 1 menos 1 va a valer 0. Cuando esta valga 0, 1 menos 0 va a valer 1. Entonces, todo lo que tengo en el paréntesis se repite siempre que tengo una evolución exponencial que parte de 0 y llega al valor máximo. El valor máximo de esta función es 1, entonces la tengo que multiplicar por la tensión final del capacitor. En este caso, el U0 que estamos observando. Entonces, esto que está acá recuadrado, ustedes no lo tienen que obtener, ¿no? No se pongan a hacer todo esto que está acá, ¿sí? No es necesario. Ustedes directamente escriben la tensión del capacitor, va a ser la U0 final que lee el instrumento, por paréntesis, 1 menos E a la menos T sobre tau. Y tau ya le calculé, ¿cierto? Recién, era 0,5532. Entonces, una opción es que digan que esa tensión del capacitor tiene que llegar a un valor final, ¿sí? Que sea igual. El valor final menos el valor actual que tiene el capacitor tiene que ser igual a la apreciación que yo puedo observar con el instrumento. ¿Está? Entonces, si escriben acá U0 y lo distribuyen, van a tener dos términos. Un término va a ser U0 por 1. Y el otro término va a ser U0, va a ser menos U0 por E a la menos T sobre tau. ¿Ok? Es una resta entre dos términos. Esa resta entre los dos términos tiene que ser de un valor de tensión igual o menor a la tensión que corresponde a la de apreciación del sistema de ustedes, ¿cierto? Como tienen un voltímetro digital, ustedes se fijan cuál es la tensión más chiquita
que puede detectar ese voltímetro. ¿Ok? Entonces voy y me fijo cuál es el delta U mínimo. ¿Sí? El delta U mínimo que yo voy a poder apreciar va a ser la U0 por E a la menos T sobre tau. O sea, en toda esta expresión de acá, me olvido del valor final, de la parte constante, y me quedo solo con la parte variable. ¿Ok? Si yo quiero ver la variación de tensión, perdón, estoy mirando la ecuación incorrecta. La variación de tensión va a ser la tensión final menos la tensión del capacitor, la que es variable, ¿no es cierto? Esta tensión que va acá, la tensión del capacitor que es variable, bueno, ahora no puedo encontrar. La tensión variable la tenía al alcance de la vista. Es esta completa que veo acá, ¿cierto? Si hago una expresión que sea el valor final menos todo esto, como esta parte de adelante, esto multiplicando al 1, ya es el valor final, lo que voy a conseguir restando valor final menos todo esto, es que se me cancele esta parte, con la parte, el valor final menos esta parte de la parte variable, y me queda solo esta parte que tengo acá, el segundo término, multiplicado por el valor U0, ¿no es cierto? Entonces, el delta U, al hacer esta resta, va a ser solo el U0 por E a la menos T sobre tau. ¿Ok? Tal vez no haya quedado suficientemente claro porque estamos a las apuradas, pero para expresarlo de otra forma, lo que yo tengo que escribir acá es solo la parte variable de la tensión en el capacitor. Y el 1 que estaba dentro del paréntesis, restando a este término, desaparece. ¿Ok? Me quedo solo con la parte variable. Esa parte variable, U0 por E a la menos T sobre tau, la tengo que igualar a la apreciación que yo tengo en mi voltímetro. ¿Sí? Y en esa expresión, primero, ya les repito, si quieren ponen todo esto acá, si no ponen U0 directamente, ¿sí? La cuestión es pasar este U0 dividiendo a la variación, a la resolución de mi voltímetro, luego aplico logaritmo a ambos miembros, entonces se me elimina el exponencial esta, el logaritmo de todo el miembro de la izquierda sería igual a menos T sobre tau, bueno, paso el tau multiplicando al otro lado, el menos también lo paso multiplicando al otro lado, y el tiempo que yo debería esperar sería una expresión como la que yo veo acá. ¿Ok? Solo que mucho más simple, porque no tendría este R más Rn, y no tendría este R de acá, en lugar de todo esto, ni tampoco tendría esta E, en lugar de todo esto que yo veo acá, ¿sí? E por R dividido R más Rn, todo esto que está acá, se me reemplazaría por el U final del capacitor, 190 volts. Todo esto que está acá, si ustedes lo calculan, van a ver que da 190 volts. ¿Ok? Entonces, el tiempo que ustedes tienen que esperar es menos el tau por el logaritmo neperiano de la resolución de su voltímetro dividido el valor final de tensión del voltímetro. La U observada. ¿Ok? Haciendo esa cuenta, en este caso, fíjense que la resolución depende del instrumento empleado. Es un voltímetro, está en el alcance de 200 volts, es de 3 dígitos y medio. En la escala de 200 volts, si mido 190 volts, me estaría marcando, si yo midiera 200 volts, estaría en realidad marcando 199 voltios. Entonces la resolución es 0,1 volt, ¿no es cierto? De hecho, eso lo saco del tipo de display, ¿no es cierto? Lo mínimo que puedo observar con este voltímetro en este alcance es 0,1 volt. Vuelvo, entonces, punto B, este delta U mínimo es 0,1 volt.
con este voltímetro que yo tengo. Dividido. Todo esto lo reemplacé por la U observada acá abajo, que es 190 volts. Me da un numerito. Le calculo el logaritmo neperiano. Me da este numerito. Lo multiplico por menos tau. O sea que se va el menos. Y lo multiplico por tau. El tau era un valor que lo habíamos calculado previamente. En este caso 0,5532. Por punto 5532. Obtengo un valor de 4,17 segundos. ¿Está? Entonces, tengan cuidado que este valor es incorrecto, ¿sí? Ahora yo lo voy a revisar todo esto, lo corrijo y lo vuelvo a subir. El tiempo que deberían esperar, en este caso, es aproximadamente de más de 4,17 segundos. De esa forma, ustedes pueden saber cuánto tienen que esperar para tomar la medición, y en ese caso, el índice ya va a estar dentro de un entorno, separado del valor final. Ese entorno va a ser menor a este delta U mínimo. Con lo cual estarían tomando bien la medición. Cuando trabajemos con mediciones sobre capacitores, el único delta U que les podemos, el tiempo que le podemos llegar a pedir para que calculen, es el tiempo de tensión, en la medición de tensión. Cuando trabajemos sobre bobinas, el tiempo que le vamos a pedir es el que corresponde al delta I mínimo, ¿ok? El tiempo se calcula sobre la medición de corriente. Es decir, que cuando calculen sobre un capacitor, no es necesario que calculen este delta I mínimo. Este delta I siempre va a dar más chico en una medición sobre un capacitor. Lo mismo, en una medición sobre una bobina, el tiempo correspondiente a la variación de tensión siempre va a dar más chico que el tiempo correspondiente a la variación de corriente. Entonces, sobre la bobina, calculamos el delta I, ¿sí? Y con eso obtienen el tiempo que tienen que esperar cuando trabajan sobre una bobina. Cuando trabajan sobre un capacitor, el que nos conviene calcular es el correspondiente al delta U mínimo, al de tensión, ¿sí? Y no es necesario que calculen esto. Acá el ejercicio, para que esté completo, calculamos los dos y les mostramos que el delta I siempre da más chico al delta U, ¿cierto? Bueno, sobre este ítem siempre hacen muchas preguntas, así que espero, aunque sea que me digan lo que piensan. Si alguien quiere. Los escucho. Yo personalmente tuve que salir un ratito en el medio de la explicación, así que como me perdí un poco por el medio, pero el resto entendí. Bueno, entonces, para resumir y cerrar el tema, recuerden calcular del elemento reactivo, corten el circuito y calculen la resistencia equivalente. Desde ahí hacia el circuito, pasivando las fuentes. Recuerden que las fuentes de tensión se pasivan con un cable y las fuentes de corriente se pasivan abriendo el circuito abierto. Una vez que tienen esa resistencia que ve el elemento reactivo, calculan el tau del circuito. Si es un capacitor, el tau es R equivalente por C. Si es una bobina, el tau es L sobre R equivalente. Después que tienen el tau, ustedes lo que tienen que hallar es la variación de tensión o la variación de corriente que sufrió el elemento. Variación de tensión si es un capacitor, variación de corriente si es una inductancia. Esa variación de tensión o variación de corriente, en este caso variación de tensión, va a coincidir con el valor medido. En el caso, estoy trabajando con un capacitor, pongo un voltímetro, la variación de tensión va a ser la U0 que estoy midiendo. Si estoy con una bobina, el valor final va a ser el valor final de la corriente que pasa por la bobina y la voy a estar midiendo sobre el amperímetro, ¿no es cierto?
Entonces va a ser I0 en el caso de la bobina. Ese U0, que ya me lo da el enunciado en este caso, y es 190 voltios, yo lo multiplico por una función de este tipo. Pero que no puedo encontrar las cosas. Ese U0, yo la multiplico por paréntesis 1 menos e a la menos t sobre tau. Esa es una función que varía desde 0 hasta el valor, hasta 1. El valor final es 1. Entonces, al multiplicarla por U0, obtengo una función que varía desde 0 hasta U0 en forma exponencial. ¿Sí? Y después digo, quiero trabajar solo con la parte variable, entonces la parte del valor final la cancelo. ¿Sí? Este 1 se va, es como si hiciera esta resta. El valor final menos el valor que tiene BC. Entonces, este valor final es todo esto por este 1. Cuando hago U final menos BC, entonces ese valor final se cancela con este 1 y esa resta va a ser solo la parte variable. U0 por e a la menos t sobre tau. Desde ahí, U0 por e a la menos t sobre tau, despejo t aplicando el logaritmo neperiano y reemplazo por los valores que fui obteniendo previamente. Entonces, me va a quedar una expresión del tipo, el tiempo que tengo que esperar es menos tau por el logaritmo neperiano de la apreciación de mi voltímetro dividido U0, el valor observado, de tensión observada. Si estuviera trabajando con una inductancia, la expresión sería del tipo T igual menos tau por el logaritmo neperiano por la variación de corriente que puedo observar, la apreciación de corriente, dividido el valor de corriente final que voy a estar observando. Y de esa forma obtengo el tiempo final después del cual yo puedo tomar la medición. Todo esto lo voy a estar agregando hoy, modificando en el apunte, para que lo tengan más parecido a como ustedes lo ven en teoría de circuitos 1 o el nombre de la materia que sea corresponda en este momento. Y chicos, si no hay preguntas, hasta acá habríamos llegado por el día de hoy. No tengo ninguna duda. Muy bien, muchas gracias chicos, hasta el miércoles que viene entonces, hasta luego. Buenísimo. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Profe, Sí, Profe, aunque sea feriado, sí, eso. El miércoles que viene. yo dije miércoles que viene, pero ya en el mismo cronograma aparece feriado, así que el miércoles que viene no tenemos clase. El que tenga ganas de leer algo, vaya mirando de la transparencia, la misma que vimos en la clase pasada, toda la parte llamada, la que sigue a continuación, llamada comparación de tensión a corriente constante. Método de comparación de tensión a corriente constante. ¿Está? Está bien. Gracias, chicos. Ok. Listo, nos vemos. Chao, profe. gracias.